que nunca, Señor, quiero alabarte. Hoy más que nunca, Señor, te serviré. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte, donde tú vayas, Señor, te seguiré. Hoy más que nunca, Señor, quiero alabarte. Hoy más que nunca, Señor, te serviré. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte, donde tú vayas, Señor, te seguiré. Porque tú nos guiarás con tus cuerdas de amor. Jesucristo, con amor tú me guiarás y llevarás salvo a mi destino, porque tú eres, Señor, mi pronto auxilio, mi torre fuerte delante del enemigo. Jesucristo, con amor tú me guiarás y llevarás salvo a mi destino, porque tú eres, Señor, mi pronto auxilio y torre fuerte delante del enemigo. Sí, Señor. Porque en Cristo el débil dirá, fuerte soy. Seguiré, Señor, no importa el precio. Yo seguiré tu ejemplo en el camino. Y aunque haya pruebas y persecuciones, te seguiré fielmente en el camino. Te seguiré, Señor, no importa el precio. Yo seguiré fielmente en el camino. Y aunque haya pruebas y persecuciones, te seguiré fielmente en el camino. Te seguiremos, Señor, aunque hayan pruebas y persecuciones. Gloria a Dios. Quiero decirte, Señor, cómo me siento. Yo sé, Señor, que tú también sentías lo mismo. En este mundo de maldad y de pecado, no soy del mundo, Señor, soy peregrino. Quiero decirte, Señor, cómo me siento. Yo sé, Señor, que tú también sentías lo mismo. En este mundo de maldad y de pecado, no soy del mundo, Señor, soy peregrino. Sí, Señor, extranjeros y peregrinos. Anunciaré tu salvación en muchos pueblos, para que también ellos puedan estar contigo. Cuando vengas finalmente por tu pueblo, a llevárselo contigo a su destino. Anunciaré tu salvación en muchos pueblos, para que también ellos puedan estar contigo. Cuando vengas finalmente
por tu pueblo, a llevárselo contigo a su destino. Así es, Señor. Anunciaremos tu salvación en muchos pueblos, para que ellos también puedan estar contigo. Yo quiero compartirles una escritura que tenemos en el libro de los Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Y allí dice así: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Lo vuelvo a repetir. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Pon atención, querido amigo y amiga que me escucha. Estos son avisos que Dios pone para la humanidad y para el ser humano, para que no caiga en la maldición. Allí dice así: mas si aún nosotros, está escribiendo Pablo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Amén. La palabra anatema quiere decir maldito. Hay una maldición para el que anuncia otro evangelio. Y Pablo dice, mas si aún nosotros, o sea que Pablo con los que servían con Pablo vinieran luego a anunciar otro evangelio del que él ya les había expuesto. O si aún un ángel del cielo se le presentara a alguien, anunciarles otra cosa del evangelio que Pablo había predicado, dice, sea anatema. ¿Cuántos hoy en día no se dejan llevar por visiones falsas que llevan al hombre a quitar su mirada de Cristo? Se dejan engañar por revelaciones que vienen de Satanás, porque él se disfraza como ángel del cielo, dice segunda, o ángel de Dios, como dice 2 Corintios capítulo 11, como ángel de luz. Se disfraza como ángel de luz para torcer el camino del hombre, para apartarlo del camino de la verdad. ¿Y cuántos por visiones falsas no son extraviados del camino de la verdad y del evangelio por creer visiones falsas que no van de acuerdo a la palabra de Dios? Se dejan llevar por sueños, por visiones que no van de acuerdo a lo que Dios dice, y se extravían de la fe. Por eso hay tanta idolatría hoy en día. Se adora a María, se adora a Raimundo y todo el mundo. En México adoran hasta la Santa Muerte, porque se han dejado extraviar del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay una advertencia terrible. Si algunos anunciaren diferente evangelio, o otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema es maldito.
Porque hay una maldición sobre el que predica un evangelio que no es. Porque está extraviando a otros seres humanos. Los está extraviando del camino de la verdad que es Jesucristo. Por eso hay una maldición sobre el que anuncia otro evangelio diferente del que ya tenemos escrito en las páginas de la Biblia. Porque el que se lleva a otros tras el error de su camino hace que se pierdan, los hace irse por una senda torcida, aparte de la fe de Jesucristo. Pero estos son avisos de Dios hacia la humanidad, avisos de peligro. Peligro. No te tuerzas del camino de Jesús. No te tuerzas del camino del evangelio que ha sido anunciado por los apóstoles y profetas. No te tuerzas de la palabra de Dios. Peligro si te tuerces. Peligro si anuncias otro camino que no sea Jesús. Caes bajo el anatema de Dios, bajo la maldición. Hay maldiciones en la Biblia. Maldito el que hiciera imagen de fundición. Dice en las Escrituras, maldito el que hiciera imagen de fundición. Una maldición para el que hace imágenes para postrarse ante ellas. Por eso no te lo dicen. Y ahí hay lugares donde les llegan las imágenes por montones y las venden para que la gente las coja, las ponga en el lugar y les ore y se postre ante ellas. Hay maldición para el que trae imágenes a su casa a adorar. Por eso no te lo dicen. Porque llevan a esta humanidad en un camino extraviado de la verdad y los tienen ciegos porque las personas no le dan importancia a la palabra de Dios que le deben dar. Por eso son llevados a los ídolos, a lo que no es Dios. Oh, los avisos de peligro que están en la Biblia es como cuando uno va por una carretera y donde hay peligro ponen un aviso. Peligro, curva peligrosa. Baje la velocidad, curva peligrosa. O peligro, el puente está caído. O peligro, cuerdas de alto voltaje. Los avisos se ponen para que el hombre tenga cuidado. Para que el hombre se aperciba. Para que el hombre de golpe no pierda su vida. Y estos son avisos para que el hombre incline su oído a la verdad de Dios. Que no se puede anunciar otro evangelio del que ya ha sido expuesto por los apóstoles y profetas. Y ese evangelio es donde Jesús es el centro. Donde nadie comparte la gloria con Él. Ahí no está María compartiendo la gloria con Jesús. Es que el ser humano no puede compartir la gloria que le pertenece al único Dios. El ser humano no puede compartir la gloria con el creador del universo, por medio del cual fueron hechas todas las cosas, nos dice la Biblia, y el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El que él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El ser humano no puede compartir la gloria con el gran Rey de la gloria, el Rey de los reyes y Señor de señores.
Pero hoy se anuncia otro evangelio donde Jesús no es el centro. A veces se ponen como el centro de lo que anuncian es rituales religiosos. Y eso le pasaba a la iglesia de Galacia, y por eso Pablo tuvo que exhortarlos. Estaban poniendo rituales judíos, metiéndolos en el evangelio, como la circuncisión, donde a través de la muerte de Cristo entramos a un nuevo pacto de Dios con el hombre, un pacto sellado con la sangre de Cristo. Y los de Galacia se estaban dejando llevar por judaizantes, queriendo poner como el centro rituales judíos en vez de Jesucristo. Cuando se pone a otra cosa, rituales religiosos o otra persona como centro del evangelio, es una perversión del evangelio, es otro evangelio. Y el que anuncia un evangelio así se pone bajo el anatema de Dios. El evangelio nos presenta a Jesús como el Salvador de los hombres, como el único camino, la única puerta para llegar a Dios. Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pero si se presenta un evangelio donde nosotros podemos entrar al reino de Dios por nuestros propios méritos, por nuestras propias obras, donde se enfatiza es que mis obras son las que me van a entrar, es otro evangelio. Y cae bajo el anatema de Dios porque es una perversión del evangelio. El pecado del hombre no lo quita las buenas obras, aunque las buenas obras son buenas. Y Dios nos manda a hacer las buenas obras. Pero las buenas obras no me pueden dar entrada al reino de Dios por causa de mi pecado. Porque mi pecado me tiene destituido de la gloria de Dios, me tiene alejado de Dios, me tiene bajo un juicio de condenación, bajo una sentencia de muerte, me tiene bajo una sentencia de la destrucción de mi alma. Y las buenas obras no pueden quitar eso. Y Dios juzgará al hombre es por lo que ha hecho, por su pecado lo hundirá. Por eso nuestro único medio de escape de la sentencia de muerte, nuestro único medio de escape del lago de fuego es mirar a Jesús, el Salvador. Y ese es el centro del evangelio. Jesús, que murió por nosotros, pagando nuestra deuda, llevando el castigo de nuestros pecados sobre sí mismo, sobre el madero. El que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas podemos ser curados. Ese es el centro del evangelio. Por eso Pablo anunció en 1 Corintios 15: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme al evangelio, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ahora, a través de la resurrección de Cristo, Él sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Y a través de Cristo tenemos la esperanza de la vida eterna. Tenemos el perdón en Él para todo aquel que cree en Él. Se les anuncia el perdón de los pecados.
la deuda cancelada. La deuda cancelada para todo aquel que cree en Él. El Evangelio nos presenta la entrada al reino de Dios a través de Jesucristo. No podemos entrar por nuestros méritos porque no tenemos mérito para entrar al reino de Dios. Nuestro pecado nos acusa. Acusó a Pablo, acusó a Pedro, acusó a Juan, a Moisés, a todos el pecado los acusa. Todo ser humano ha pecado, pero Dios ha levantado un poderoso Salvador que se llama Cristo Jesús, y a través de su gracia tenemos el perdón, su gracia en Cristo Jesús. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe en Jesucristo. En Él es justificado todo aquel que cree. ¿Sabe qué es la justificación? Declarado no culpable. ¿Por qué no culpable? Porque Cristo llevó nuestra culpa para librarnos de la condena, para que nosotros saliéramos inocentes. Él, el justo, murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. 1 Pedro 3:18. Y somos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Escribiría Pedro en 1 Pedro 1:18 y 19. El cordero que fue inmolado ya fue sacrificado por nosotros. Jesús, el que llevó nuestra culpa y nuestro castigo. Y si el evangelio te lleva a otra cosa que no sea Jesús, es otro evangelio. Y está bajo el anatema de Dios, porque lleva al hombre a la perdición, porque no hay otro camino sino Jesús. El camino de salvación no son ritos religiosos, por muy aún cosas que haya dado Dios, pero eso no nos salva. El que nos salva es Cristo. No son rituales religiosos, no son buenas obras, no es porque pertenezca a una religión, es porque pertenezco a Cristo. Porque somos llamados es a ser de Él, llamados a ser de Jesucristo. Romanos 1:6. No eres llamado a ser de Pedro, ni de María, ni de Juan, ni de Moisés. Los judíos se jactan de Moisés. Discípulos de Moisés somos, le dijeron a Jesús. ¿Qué sacan con ser discípulos de Moisés si se pierden? Tenían que venir al que era la luz del mundo, el Salvador de los hombres, pero no creyeron en Él. Y el Señor les dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Podían ser discípulos de Moisés, pero eso no los iba a salvar. Es que lo que nos salva es ser seguidores de Jesucristo. Atender su voz, tomar nuestra cruz en una fe verdadera y seguirle. Hoy se predica un evangelio donde no hay necesidad de tomar la cruz y seguir a Cristo. Un evangelio sin arrepentimiento es otro evangelio. Un evangelio sin conversión a Jesús es otro evangelio. Porque el evangelio nos llama a tomar nuestra cruz y seguirle. El evangelio nos llama a tomar acción, a levantarnos y seguir a Jesús, como hizo Bartimeo el ciego, como hizo Mateo, como hizo Juan y Jacobo, como hizo Pedro, como hizo Andrés, como hicieron los apóstoles. El evangelio nos llama a seguir a Jesús, no a seguir a hombre, a seguir a Jesús. El evangelio no te llama a seguir a María ni a Pedro. El evangelio te llama a seguir a Jesús. Y si el que predica que hay que adorar y venerar a María, ahora Pedro, Juan, María, todos tienen honra.
y están allá en la presencia de Dios. Pero el Evangelio no te llama a seguir, ni a venerar, ni a adorar al ser humano, porque se constituiría otro evangelio y estaría bajo el anatema de Dios. El Evangelio no te llama a poner rituales judíos como el centro de tu vida, sino a Jesús como el centro. A predicar es a Jesús, porque Él es el que nos salva. Por eso aquí se predica es a Jesús, porque hay hombres de Dios, sí, Moisés, Elías, Jeremías, Enoc, los apóstoles, pero de nada sacamos aquí predicarte a Moisés y a Elías, sí, porque ellos nos salvan. Entonces, si predicamos a Moisés y a Elías y a Jeremías, ¿qué estamos haciendo? Ellos no te pueden salvar. Podemos aprender de ellos, de sus vidas, pero eso es todo. Y ¿sabe qué aprendemos? Que ellos también fueron hombres mortales, que necesitaron de la gracia de Dios. Eso es lo que aprendemos. Podemos imitar que ellos se levantaron y siguieron el camino de la fe, la senda antigua, el camino de santidad. Porque todos podemos aprender los unos de los otros. Pero de nada sacamos con predicarte aquí a Moisés o Elías o Enoc o Jeremías o Pedro o Pablo, porque estaríamos desperdiciando nuestro tiempo en cuanto a la salvación del alma del hombre. Tenemos que predicar es al Salvador de los hombres, a Jesucristo, el que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hoy es el día de salvación, pero el Evangelio nos predica a Jesús como Señor, el que hay que rendirnos a su voluntad, porque el Evangelio presenta a Jesús como Adonai, como Señor. Y esa palabra significa como el amo, el gobernante, el gobernador, el jefe. Por eso el Señor le dijo a los judíos: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Lucas 6:46, allí lo encuentras. O Mateo 7:21, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y lo que dice en Hebreos 5:9, que Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Quiénes son los que le obedecen? Los que han obedecido el Evangelio, que llama a poner a Jesús como Señor, como amo, como jefe, como la autoridad sobre nuestra vida, a quien tenemos que rendirnos a Él. Hoy es el día de salvación. El Evangelio nos presenta a Jesús como Señor. El Evangelio nos presenta a Jesús como el Rey de los reyes y Señor de los señores, como el Rey de la gloria. Nos presenta a Jesús como el Príncipe de paz. Nos presenta a Jesús como el Salvador de los hombres. Nos lo presenta como el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados, para que a través de Él tengamos el perdón y la vida eterna. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega, para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy es el día que te puede llegar la salvación de Dios, arrepintiéndote y viniendo a Cristo para el perdón de tus pecados. Porque el Evangelio nos llama al arrepentimiento. El Evangelio nos llama a la conversión,
a convertirnos de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para caminar con Jesucristo en este mundo. Segunda Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto implica un cambio de rumbo, un cambio de camino. Si entrego mi vida a Cristo, si le recibo como Señor, es porque quiero andar con Él. Pero Él, la buena noticia, Él entrará en tu vida. Él te libertará del pecado, Él te dará una nueva vida, Él te transformará. Porque a los que el Señor recibe, Él también transforma. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro, el Señor está aquí. Y dile así al Señor: el oído que todo lo oye, te oye. El ojo que todo lo ve, te ve. Dile así al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de ti. delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios que viviente, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador de los el hombres, Salvador de los hombres, que derramaste tu que sangre derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste triunfante Creo que resucitaste triunfante al tercer día al tercer día y que vives para y siempre. que vives para Y siempre. ahora, Señor, yo me arrepiento. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar una nueva vida, Quiero empezar una nueva vida. caminar en tus caminos, Caminar en tus caminos. contigo de la mano. Contigo de la mano. Por eso te recibo Por eso te recibo en este día en este día. como mi Señor, Como mi Señor. como mi Dios Como mi Dios. y como mi Y Salvador. como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa sangre. de todos mis pecados De todos mis pecados. y escribe hoy mi Y nombre escribe hoy mi nombre en tu libro de la en vida tu libro de la vida. y salva mi Y alma. salva mi alma. Perdóname, Señor Jesús, Perdóname, Señor Jesús, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Toma mi vida, Toma mi vida, libérame libérame y y transfórmame. transfórmame. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu y Santo dame una nueva y vida. dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme. para salvarme. Hoy yo renuncio a Satanás Hoy yo renuncio a y a Satanás los poderes de las y a tinieblas los poderes de las que tinieblas estén operando en mi que vida estén operando en mi vida. y rindo mi vida a Y ti, rindo mi vida a ti, oh Dios de la gloria, oh Dios de la y gloria. te doy gracias Y te doy gracias por la salvación de mi alma por la salvación de mi alma a través de tu a gracia través de tu y gracia de la fe y de la fe en la sangre de tu Hijo en la Jesucristo. sangre de tu Hijo Y en Jesucristo. su nombre te doy En gracias. su nombre te doy gracias. Amén. Amén Y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida. El Señor dijo: el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Sigue a Jesús, lee su palabra, hazte bautizar en las aguas, en una iglesia cristiana. Habla con el pastor, te recomendamos las iglesias cristianas, evangélicas, trinitarias. Y que Dios te bendiga.